¿Qué, algunos emiten todo ese rango, todo ese espectro? Sí. Algunos menos, sí. Eso hay que saber, ¿ya? Después modos, para hoy en día hay que saber que lo que es la fotopolimerización o lo que es estas lámparas te pueden servir para blanqueamiento, te pueden servir para... te sirven, pero no es que las lámparas te blanquean, no, aceleran. ¿Qué más? Que tengan modos o formas de polimerización, su colimación. ¿Cómo es que hay que cuidarlos estos aparatos? ¿Ya? Todo esto, ojalá nos alcance el tiempo para poder... Miren, hay un montón de estudios, ya, pero esto de acá dice que el periodo de... Ya. Miren, esto fue hecho en el año 1900, o sea, hace muchos años, ¿ya? 1911, 2012, 2013, por ahí quizás está el año. Pero el tema es lo siguiente. Este investigador lo que descubrió es que de esas lámparas que decían de tener una potencia de tanto, por ejemplo 1000, a la hora de verificar su potencia no coincidía con lo que ellos declaraban. ¿Estamos? ¿Y dónde fue hecho esto? Miren, en Alemania. ¿Dónde se hizo ahorita? O Alemania. No mira, en ese tiempo, cuando solamente algunas casas habían de lámparas halógenas. Hoy en día se imaginan con las lámparas chinas que hay en cantidad. Sería interesante hacer un estudio, ¿no? De que nosotros podemos medir de todas las lámparas que tenemos en el mercado, si de veras lo que dicen, ¿no? Que dicen emite 1000 watts, si de veras coincide o no en la emisión. Estamos hablando solamente de potencia, un pequeño aspecto. Y así hay muchos estudios, ¿ya? Y no voy a pasar, igual, hay muchos aspectos, pero sí los invito a que ustedes indaguen. El tema de de las lámparas, ¿a qué viene? Es que ahora, en la actualidad, muchos materiales, ¿qué cosas tienen dentro como parte de su composición? Fotoiniciadores. Y ya se acuerdan, tú te acuerdas, ¿cierto? ¿Tú podrías ser hoy día un fotoiniciador? Sí, yo he mencionado varios. ¿Cuál es el fotoiniciador más común que tienen casi la mayoría de materiales? Canfobroquinona, exacto. La canfobroquinona, ¿ya? Casi todos tienen ese, casi todos, porque están incorporados como parte de en sí es un componente que es parte de la matriz orgánica. Así es, ¿ya? Entonces, están en muchos materiales temporales, en cementos, en biocerámicos, en ionómeros, en agentes clareadores, o sea, muchos materiales. ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante que nosotros conozcamos. Ya saben que la luz que hace que los materiales endurezcan o se polimericen es porque emiten una luz de color azul que va del rango de 400 a 500 nanómetros, o 390 a 500 mil nanómetros. Todas emiten. Algunas pueden emitir un poquito menos, sí, pero que ya no se ve, o también un poquito por error, porque eso también es el otro problema. Y ahorita que se me viene. Las primeras lámparas halógenas que habían usaban filtros para que salga. Hoy en día ya no. Es como decir filtro para... ustedes saben como los lentes para luz solar, ¿verdad? Para que los rayos ultravioleta dicen que no te haga daño. Ya. Hay unas chinitas, y hay unas, incluso cuando te venden te comparan, ¿no? ¿Cómo si pasa o no pasa? Igualito, nosotros esas lámparas tenían un filtro, pero dentro de ese filtro a veces habían unos que no te garantizaban. Y ustedes saben, dentro de la emisión de la luz, a veces
¿Qué cosa? También emiten luz o longitudes de onda menores de 400. Y cuando son menores de 400, ¿qué pasa? Es luz ultravioleta. Y al ser luz ultravioleta, ¿es peligroso o no es peligroso? ¿Sí o no? Sí. La luz ultravioleta es muy peligrosa para los ojos. Puede generarte lesiones también cuando en la piel, porque cada vez que la longitud de onda de cualquier elemento, cualquier se emita, por ejemplo, los rayos X, ¿son peligrosos? Sí, pero su longitud no es tan chiquitita. Por eso son peligrosos. Entonces, cuanto más pequeña, más peligroso. Cuanto más grande, menos. Casi no hay peligro. Por eso que las ondas de los teléfonos, ¿no? ¿Saben cuánto es su longitud de onda de un teléfono, de las emisoras? Es muy amplia, muy amplia. ¿Cómo se llama? Están dentro de este rango, ¿no? Por encima de los 700. Generalmente las que son muy grandes no generan daño. Cuando más pequeñas generan daño, por si acaso. ¿Ya? Entonces, un poquito para que ustedes, este es el lado, pero lo vamos a hacer acá. ¿Ya? Esto ya en cierto modo ya les he ido explicando. ¿Cómo es que se inicia todo este proceso de fotofotografización? Es cuando existe un activador, que generalmente es la luz, incide, hace que una molécula, los fotoiniciadores se exciten. No, y esto, más o menos estoy explicando de manera sencilla, tiene un punto más complejo, ¿sí? Porque también participan otros elementos más. O sea, cuando ustedes leen en sí toda cómo es una rayadera en sí, yo lo que hago es tratar de simplificar para que ustedes lo pongan un poco, ¿no? Tampoco no tiene sentido que ustedes sepan todo, porque es difícil eso, ¿no? Para mí también es bastante árido a veces entender algunas cosas. Pero lo que yo hago es un poco simplificar las cosas para que puedan más o menos ser entendibles y al final eso es en sí lo que ocurre, ¿ya? Entonces, cuando se inicia la fotosíntesis, es una reacción química, dice, de cadena de monómeros, donde sus dobles ligaduras se desdoblan y unidas a otras se obtiene una estructura en mano. Eso ya lo sabemos. La luz excita la camfortinona y la carga de una forma de energía utilizada y transmitida a uno de los extremos de ese monómero al radical reactivo pequeña, que es una mina. ¿Qué es una mina? La mina es la camfortinona es un fotoiniciador, que eso tampoco no les he explicado, ¿no? A esa mina es que es como que hace que le rompa esos dobles enlaces de los monómeros, quedando el fotoiniciador inutilizado. O sea, al final la camfortinona solamente sirve para eso, para excitar, hacer que la mina rompa los dobles enlaces y ahí se inactiva. Ese es el error. Este monómero excitado, ¿ya?, empleará esta energía para construir un enlace de covalencia con las grandes moléculas, ¿no?, generando sólidas uniones y propagándose todas las moléculas obtenidas una macromolécula en forma de malla, que ese es el punto. Ya casi es lo que me interesa. El porcentaje de polimerización adecuado es alcanzar el 65-80% de moléculas saturadas. Eso ya les expliqué, ¿no es cierto?, la semana pasada. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento que yo utilizo la lámpara, yo debo alcanzar eso. De 100, nosotros sabemos 100. Cada uno somos un monómero. De los 100, ¿cuánto debemos unirnos? De 65-80. Lo ideal es 80. Van a quedar de 20 a 35 moléculas que todavía no se van a unir, que lo van a hacer 100. ¿Sí? Acuérdense. Eso se llama, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Grado de conversión. Acuérdense, grado de conversión. ¿Ya?
Y que de eso dependen las propiedades del material restaurador, sí, definitivamente. ¿Ya? Eso es así de claro. Entonces, para alcanzar a esto, grado de conversión sí es importante. ¿Qué cosa? No es el material, es una buena lámpara. Si no tenemos una buena lámpara, no vamos a alcanzar este grado de conversión. Ya, esto sí. Miren, este es importante. ¿De cuánto a cuánto? Ya saben que cuando polimeriza se contrae. Según los estudios, nos dicen que esa contracción volumétrica que sufren las resinas compuestas durante la fotopolimerización, esa primera etapa de la fotopolimerización es entre 1.35 al 7%. Eso es lo adecuado. ¿Ya? Ahora, ese es lo adecuado siempre y cuando nosotros utilicemos todos los conceptos de cómo debe ser una fotopolimerización adecuada. Si no empleamos eso, lastimosamente es más eso. Y ahora les voy a explicar por qué puede ser más. Hay una activación, se polimerizan por activación química, física y también dual. ¿No? El activador es como que le inicia ya, ¿no? Y el iniciador, que en este caso vendría a ser la canforoquinona y otros más, ¿no? Es que unen, ¿no? Del IgMA o otros monómeros y hacen que se forme como una malla, ¿no? Y ese polímero sí tiene esa característica de ser líquido. Esa es la manera como se realiza todo el... Y hay dos tipos de fotoiniciadores, ¿ya? Unos que requieren energía, que justamente la canforoquinona, y otros que no necesitan de energía extra. ¿Por qué dicen que necesita energía? ¿Se acuerdan que les mencioné que en el caso de la canforoquinona sí tienen un coiniciador? Lo que pasa es que ese coiniciador sí necesita calor, un poco de calor para seguir o continuar el tema de la fotopolimerización. ¿Ya? Estos son los perfiles, así se llaman, de absorción espectral de los diferentes fotoiniciadores. Estos lo vamos a hacer individualmente, ¿no? La canforoquinona, la fenilpropanodiona, el iboceín, y decirles algunas características de alguna de ellas. Ahora, ¿por qué tanto nombre que me interesa? La verdad que sí. Lo que pasa es que como van apareciendo resinas, van incorporándose, estos fotoiniciadores sí tienen que ver mucho, ¿ya? Y ahora les voy a explicar por qué. En el caso de la canforoquinona, ¿ya? Su longitud de onda, donde se activa, ¿sabes? Es como lo que decía, ¿no? Que la música que le gusta está ¿en qué? De 430, 425, 490 nanómetros. Pero se pone contra feliz si le pones una salsa clásica, que a todos nos gusta, que su pico es como decir, si tú le pones una luz de 468, está contra feliz, ahí es donde le baila mejor la canforoquinona, ¿ya? Eso. Pero ¿cuál es el tema de estas canforoquinonas que cambian de color? Miren, su color coincide esta con esta, al fotopolimerizar es acuerdo, porque la canforoquinona es de color amarillo. Y las resinas, miren, la cantidad que tienen es ínfima, 0.15 a 0.20, un poquito. Que la lista lo tienen ahí, hay que chequen, hay un conteo de todos, por favor. Los otros fotoiniciadores, ¿ya? Luteinina, ya están sus rangos, y generalmente
ya es oído, ¿no? ¿Quiénes más lo tienen? ¿No? Son las resinas más claras, ¿no? O lo que son para blanqueamiento. Ya, por ejemplo, acá hay una marca que es de la línea Bleach, dicen, para blanqueamiento, y no cambia de color. Entonces, estas casi no tienen camporoquina, lo mínimo posible, pero más lo incorporan los otros tipos de potenciadores. Por eso es que ahora el tema va por lo siguiente, ¿no? Sabemos que la luz azul corresponde 400 a 500 y este potenciador se activa, baila solamente con una luz de 400, de 390 a 460, o sea, acá ahí va el problema. Ahí va el problema. ¿Por qué? Porque algunas lámparas LED, sobre todo de la primera generación y algunos de la segunda, no alcanzan este rango de luz. Están acá, de 445 acá. Entonces, no va a hacer que estos iniciadores salgan a bailar. Y al no salir a bailar, no se inicia la cadena y esa resina no se polimeriza adecuadamente. Ese es el gran problema que hoy en día todavía seguimos desconociendo en el mercado y todo, porque todavía no sé, a pesar de que ya este conocimiento ya están varios años, pero todavía, y vuelvo a decir, esto más es con las resinas para blanqueamiento, porque a las resinas para blanqueamiento casi no se le incorpora canforoquinona. Entonces, si tú utilizas una lámpara LED de primera, algunas de segunda generación, no llega esta luz y no se va a no se va a iniciar adecuadamente el proceso fotoluminescente. Ahí es el problema. Acá están los perfiles para que ustedes puedan compararlo. Y acá, ¿se acuerdan que yo les mencioné que hoy en día estos potenciadores también tienen esa capacidad de que mejoren un poco esto de acá? Incrementa, ¿qué cosa? Profundidad de polimerización. Entonces, cuando dice eso, perfecto. Si las resinas incorporan algunos fotoiniciadores, estoy haciendo un ejemplo, porque hay 2 o 3 de estos, ¿ya? Incarores, hay varios, 2 o 3, que hacen que mejore esta profundidad polimerización. Entonces, a raíz de eso es que se crea, ¿qué cosa? Las resinas Buckfield, que yo puedo colocar bloques de 4 o 5 milímetros. ¿Ya? Esto es gracias a que hay algunos fotoiniciadores que tienen esa capacidad de hacer que la fotopolimerización sea más profunda. Bueno, eso no vamos a hablar un poquito más complejo. ¿Cuántas etapas comprende la fotopolimerización? 1, 2, 3, 4 etapas. Las principales, lógicamente, es esto. Y la más importante de todas es esta etapa, la etapa crítica. Wow. La etapa de iniciación, que son los de 0 a 7 segundos. ¿Ya? A eso es porque es crítica, porque en ese momento es que esta resina, que lo versifica, es como que si ahorita estamos así nosotros y a uno de tus compañeros estamos todos abrigaditos, todo y haciendo un frío fuera. Estamos bien calientes, abrigaditos y salimos, no nos cubrimos con algo. ¿Y qué puede pasar? Ese cambio brusco, ¿qué nos puede pasar? A que podamos tener ese cambio brusco. Una alergia, ¿no?
ese cambio brusco y empiezas a estornudar. O otra forma más, que estás sentado y de un momento a otro te dicen, ¿sabes qué cosa? Sales afuera ahorita sin calentar. ¿Qué ruido? Te puedes descargar. Es lo mismo. A eso le llamamos etapa crítica. Entonces, y esa etapa crítica es donde la resina se contrae más. ¿Y pero por qué? Porque nosotros le administramos luz, ¿cómo? De manera brusca, así, fácata, le mandamos 1000, 1200, 1500 de potencia. Entonces, esa etapa es la que nosotros debemos tener mucho cuidado. El resto es entre 20, 30, 40 segundos o el tiempo que tú calcules para fotopolimerizar de manera adecuada y puedas alcanzar este porcentaje, es la etapa de propagación. Y la terminación es de 40 segundos, puede ser una hora, un día, muchos dicen hasta 9 días. Todo eso está explicado ahora. ¿Ya? Eso son las etapas de la fotografía. Y como esta etapa es la etapa más crítica, es la que yo debo controlar, debo manejar. ¿Qué debo hacer entonces en esa etapa crítica? Es como yo le decía, ¿no? Si tú ahorita sales a jugar, estás sin abrigar, te puedes contracturar, tienes que calentar. Y para la resina, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para la resina? ¿Qué tendría que hacer, Diego? Claro, es como decir de a poco. Entonces la resina no se choca, los antilógenes no se excitan demasiado. Entonces tú vas incorporando la luz de manera gradual. Y eso es lo que hacemos. Y por eso es que las lámparas hoy en día tienen los famosos modos de polimerización. ¿Ya? Que justamente sirve para eso. Hoy en día las lámparas tienen así, modo curado, en rampa, pulsa, y este es modo normal. Las lámparas antiguas no tenían nada de eso. Nada de eso. Hoy en día, lámparas, muchas de ellas tienen esas características, se llaman modo de polimerización, para, según lo que yo quiera fotopolimerizar, emplee o localice, porque acá no está la imagen que he borrado. ¿Ya? Aquí está. No, sí está. Yo aparecen como figuras o incluso en la pantallita que aparece todo. Y en función a eso, debo programar para fotopolimerizar lo que yo quiero. Por ejemplo, si es un adhesivo, no necesito que tenga un modo normal, porque es una capita tan delgadita que no se va a contraer, pues, ¿no? Sería, no. Pero sí para las resinas compuestas en su primer momento, porque ustedes saben que las resinas se contraen. Entonces estas lámparas tienen que justo acá, miren. Tú lo programas acá, presionas esto, o se lo programas, miren. ¿Para qué? Para que el modo de curado sea en rampa. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo que la luz le llegue de a poquitos hasta que llegue en esos 7, 8 segundos, sea gradual, hasta que llegue la potencia que esa lámpara está generando. ¿Se dan cuenta? Eso es doctor, yo no puedo, mi lámpara no tiene ese modo. ¿Qué hago? Le compro, lo vendo, lo regalo. ¿Qué haría? Si mi lámpara no tiene esos modos de polimerización, ¿qué podría hacer? Lo alejas un poquito, lo alejas 1 centímetro, 1,5 centímetros, y vas contando. 1, 2, 3. Es como que si estuvieras tú mismo, pero manualmente, graficando esta curva de luz. Nada más. ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer. Bueno, nosotros ya más adelante, por eso hoy en día hay lámparas de lámparas, que tienen a veces todo, una parte. Esa es una parte. Ahora otra.
Hay un concepto que se llama concepto de energía total de concentración. ¿Ya? Esto está en varios libros. ¿Qué cosa es eso? Es el proceso económico que es independiente de la energía y queda predominantemente determinado por el resultante del producto de la intensidad mínima por el tiempo. ¿Con eso qué quiere decir? Dice, para que ese pedacito de resina de 2 milímetros de profundidad alcance un grado de fotopolimerización adecuada, que es 65-80%, ¿no es cierto? Esa resina en luz requiere 16.000 miliwatts por segundo sobre el centímetro cuadrado como mínimo. Doctor, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y ahí va el tema, ¿no? Que cuando ustedes le dicen 20 segundos, y por ahí vimos, contigo vimos que tú tenías 2 resinas de la misma marca, ¿sí o no? Misma marca, mismo color, y uno te decía 20 segundos y otro te decía 40 segundos. ¿O no? ¿Sí o no? Ahí va esto. ¿Pero por qué? Porque esto tiene que ver con las características de la resina. Si la resina es translúcida, deja pasar luz. Si la resina es opaca o más oscura, no deja pasar luz. Entonces va a requerir mayor cantidad de energía para polimerizar de manera adecuada. Eso es lo que ¿ya? Entonces, esta cantidad nosotros debemos, acuérdense, debemos emplearla de manera racional, de acuerdo a la potencia de mi lámpara. Si yo tengo una lámpara que emite 800 y sé que voy a utilizar una resina clara, de color A1, blanqueamiento, lo que sea, ¿no es cierto? Como sé que necesita esta cantidad de energía y mi lámpara produce eso, calculando, dividiendo, sale 20 segundos. Esa es la manera correcta, adecuada de calcular el tiempo para fotopolimerizar de manera adecuada. ¿Está bien? Igual, si yo tengo mi lámpara de 6.600, 10 segundos. Eso. Entonces, ¿la potencia de la lámpara tiene que ver? Sí. Para eso es importante que ustedes conozcan la potencia de su lámpara. En función de eso, calcular el tiempo que deben fotopolimerizar. ¿Entendido? Bien. Ahora, eso no solamente es el problema. El problema radica, esto ya es historia, porque las marcas, que verán, cada marca te dice, así como lo hemos visto con hasta la misma marca, otros colores, con diferentes tiempos. Todas las marcas, ¿cierto? Cuando uno se pone a leer, varía, porque cada marca sabe por qué lo hace, por qué lo recomienda. Pero hay un gran problema que a veces tampoco no lo consideramos, que se le llama distancia de donde está la fuente al lugar donde vas a fotopolimerizar. Eso es un factor que tampoco no se cuenta. Y ahí va el tema. Hay 3 estudios. Uno es el de Mach 2007 y otro Mala 2015, que tiene que ver a una distancia de 1 centímetro, según Mala, ¿no? Si mi lámpara produce 400, a una distancia de 12 llega a la cuarta parte de intensidad, lo que me decía el compañero. Yo le decía, ¿qué debemos hacer entonces si yo quiero que mi luz reciba, que mi resina reciba de a poquito, para que no se contraiga? Me dijo distancia, ¿saben por qué? Porque sí, es como decir, esta luz, si yo me acerco, es más intensa. Si yo me alejo más y más y más, esa intensidad se va perdiendo. Es igualito acá. Conforme vas distanciando, la intensidad se va perdiendo. Entonces, hay referencias, 2 estudios donde dice, si tengo una lámpara 400, a 10 milímetros está llegando solamente 200, la mitad. Y ahí va el tema. Nosotros fotopolimerizamos dentro de los postes muchas calidades
están en esta zona, nuestras preparaciones están en esta zona, y nosotros fotocomimerizamos acá, incluso 1 o 2 milímetros por encima de eso. Si mi lámpara tiene 1000 y la resina dice, necesito, ¿cuánto? En 20 segundos, yo puedo colocar, sí, pero acá me está llegando 1000. ¿Cuánto está llegando? 500. Y según este estudio, que es más actual, 25%. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar un grado de fotopolimerización alto? ¿No? Que es 65-80%. ¿Qué tendría que hacer? No, porque la lámpara está acá. Acá igualito, la lámpara está acá. Por lo que tú has dicho, tú lo has sacado, la intensidad llega a ver. Para llegar a un grado, ¿qué tengo que hacer? Incrementar el tiempo. El tiempo, mejor dicho, yo regreso. Si sé que mi lámpara produce 1600, pero eso es cuando la lámpara está cerquita, la resina está cerquita, a 1 milímetro, 2 milímetros, y llega toda la intensidad. Pero si hago distancio, a 1 centímetro, ¿cuánto le está llegando de 1600? 800. Ya no le está llegando a 1600. Y si le está llegando a 800, yo voy a dividir entre 1600 y 800. 800. Entonces yo divido 1600 entre 820 segundos. Si mi lámpara produce 500, 1000 por ejemplo, 1000, a 10 milímetros, ¿cuánto está llegando? ¿Cuánto? 500. Y esto, mira, es un estudio mucho más antiguo, pero el actual es mucho más antiguo. 400, 200. Si fuese, acuérdense que las primeras lámparas solamente generaban 400. Por eso que muchos decían 40 segundos. ¿Por qué? Porque 400 por 400, que era la potencia de la lámpara, ¿cuánto resultaba? 16.000. Por eso. Pero si acá tienes 400, la primera lámpara, y acá llegaba a 200, ¿cuánto tendrías que fotopolimerizar? ¿Cuánto? El doble, ya no 40 segundos, sino ¿cuánto? 80 segundos. Pero por suerte ya no tenemos lámparas de 400, tenemos lámparas de 800, 1000, 1200. Entonces, en base a eso, uno tiene que calcular según tu profundidad de polimerización. Ya, y acuérdense que esto es importante. Este polímetro. ¿Se entendió? ¿Sí? Señorita, ¿se entendió? Esto ya les conté la historia, no es necesario. Lo único que nos interesa es ahora esto. Porque estos son los que hay en el mercado. Las para qué? Primera, son de baja potencia, tenían un mecanismo un poquito LED chiquititos que sumados hacían una lámpara de 500 watts, 400 watts. Segunda generación integraban 2 diodos con más de potencia y su rango de luz acá el problema. A su rango era 440, 500. Y ahí no ese problema. Las lámparas son hasta la segunda generación, su longitud de onda o la luz azul que generan va de 440 a 500 nanómetros, no es de 400 a 500. Entonces, ¿cuál sería el problema si yo fotopolimerizo una resina que es para el aislamiento con una lámpara de segunda generación? No va ¿por qué? Porque no va a activar al fotoiniciador que tiene esa resina, ¿no? Pero la luz original que son blancas y no hacen resina. ¿Entendido? ¿Sí? Ese es el problema. Entonces,
lo que tenemos que hacer ahora, ¿qué cosa tienen que hacer? Comprarse una lámpara que se llama, acá esta es de última generación, ya yo debía haberlo cambiado, ya no es de última generación. Esto, hoy en día las lámparas se llaman poly-white, poliondas, así se llama. Multi-ondas, poly-white. Esa es la que deben comprar. Y por suerte en el mercado ya hay un precio que es relativamente accesible. Ya no es complicado acceder a. O sea, antes las primeras sí eran carísimas, como siempre. Y acá va el tema. Lo que decía, mira, todos los fotoiniciadores acá, primera generación solamente activaba la camporoquinona. Los de segunda generación, igual, camporoquinona y un poquito de la PPD y un poquito. Pero tercera generación sí, alcanza para todos. ¿Por qué? Porque sí, tienen tres poquitos de casi. Uno que emite una luz de 405, 465, 445, 465. O sea, aquí, porque la luz de las LEDs son puntuales, no utilizan filtros. ¿Ya? Ese es, hoy en día, en la actualidad, ¿cómo reconocer? Ahora en la práctica lo vamos a ver. Si es que las lámparas que te dicen ser poly-white es o no lo es. En la práctica lo vamos a ver. Vamos a ver en la práctica si su potencia es real o no es real a la que están diciendo. ¿Ya? ¿Qué más? Y les voy a dar algunos tips de por qué, por ejemplo, esas potencias no están de acuerdo y todo. O sea, ahí les voy a dar en la práctica algunos tips. ¿Bien? Esto de acá, característico de la lámpara de luz. Ya. ¿Esto interesa las guías de luz de una lámpara? Sí. Sí. La mayoría de lámparas, un poco económicas, ¿ya? Vienen con una guía de luz cuyo diámetro es 7 milímetros, chiquito. Entonces, si yo quiero activar, ¿cómo hago para ir? Ahí está, chiquita. Con una lamparita, un diámetro pequeño. Y si yo tengo una calidad amplia que tengo que utilizar, como por ejemplo aquí, una 7.5 yo tendría que hacer dos momentos, ¿cierto? Complicado. Pero si hay lámparas que tienen un diámetro de 10, 11, 12, entonces ese diámetro te cubre toda una molar, solamente necesitarías un solo momento de fotopolimerización. ¿Se dan cuenta? ¿Eso es importante? Sí, así de simple. Otro dato importante es el factor de colimación. Y el factor de colimación depende de la calidad de las fibras ópticas. Las fibras ópticas, cuando son de calidad, son buenas, son uniformes y transmiten la luz o conducen la luz de manera homogénea. Pero cuando son de mala calidad, es como que están entrecruzados y la luz se distorsiona, ya no llega igual. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, esto, y eso es lo que muestran acá. Bien. Acá. Bien. Una lámpara 1100, luz azul, en toda su luz, una lámpara de 1600 de potencia, que no es uniforme, por algunos puntos hasta 3000 y algunos puntos por debajo de 400. O sea, en su misma guía de luz te sale con diferentes potencias de luz. Algunas son muy concentradas, pero eso depende de qué, de esta guía de luz, porque esta es una fibra óptica. La fibra óptica, cuando está bien hecha, se ve así. Cuando no encontré esa imagen, pero no si lo vi en un congreso. Cuando muestran fibras ópticas, cuando hacen un corte y lo magnifican, cuando es irregular,
Cuando es irregular esa fibra óptica, la luz no lo transmite y no lo conduce bien. Y eso es lo que ocurre, o lo que se ve acá. Ese es un factor. Y otro, si se rompe, porque lo que pasa en la clínica es que se rompe muchas veces la fibra óptica, esa fibra óptica ya no hace nada, con mucho no pega, peor, o sea, no sirve eso, ¿ya? Por si acaso, y eso también cuesta, la fibra óptica cuesta. Hay hasta el diseño interesa, porque la mayoría de lámparas tienen un diseño de este tipo, ¿no? O sea, todos con un ángulo así y un poquito más largo. Y cuando quieres colocarlo en una molar, la guía está así. ¿Y qué ocurre? Utilizas una matriz como tu lámpara, y hay una zona, porque utilizas una matriz metálica, que no va a hacer que la luz llegue de manera adecuada en este punto que yo quiero que se ponga. Hasta el diseño es importante. Este diseño, ¿cómo es mejor? Así. Puntita, como una pequeña puntita. De esa manera, ¿qué va a pasar? Esto la recaba. En las zonas más posteriores, que la luz llegue de manera directa. Es otro factor. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Lámparas. A ver. El diámetro. Bueno, ya en la práctica, algunas cosas más. Y ahí estaremos haciendo algunos repasos. Y en la práctica, lo que vamos a hacer es qué cosa? Ver características de sus lámparas, si tienen los modos. Si no tienen los modos, no hay problema, ¿no? Nosotros podemos hacer que funcionen bajo y ver, vamos a ver profundidad de polimerización, ¿ya? Ese es con las resinas, a veces que te dicen que sí, polimeriza o no. Dos cositas básicamente, y la potencia y esas cositas, ¿ya? Bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿Qué horas son? ¿Nos ha quedado? ¿Nos alcanzó tiempo? Bien. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? La luz, es lo que mencionamos al inicio, ¿no? Tiempo fotocolado, el espesor, la intensidad de la lámpara. Hay otro dato que me olvidé. En los libros menciona que dicen que la energía total para polimerizar que era 16.000, ¿no es cierto? Pero eso es para resinas de tonos claros. Y tonos oscuros, mucho más. Hay unos, no están en los libros, pero sí hay algunos trabajos, ¿ya? Que no los quiero mostrar porque también su rigurosidad no ha sido tan... Pero sí, interesante lo que manifiestan, ¿no? Que yo puedo fotopolimerizar 18.000 de potencia, sí, o sea, 20.000, sí, 24.000, sí, no hay problema. Ya, el tema nomás está en el calor que se puede por el tiempo. Y ese es el otro factor que vamos a evaluar, ¿ya? Siempre se nos ha dicho que la luz LED es fría y no es tanto cierto eso, ¿no? Entonces hoy día con las lámparas que ustedes tienen vamos a hacer, así como hemos hecho la prueba en la pielcita, ¿no? Así si el tiempo que se fotopolimeriza, 40 segundos, si te genera dolor o no dolor. Si te genera dolor, ¿cuál es el problema? ¿Te genera daño? No. Pero en ese momento ya es una alerta, ¿no? ¿Para qué? Ya no seguir fotopolimerizando, nada más. Entonces en la boca sí, también es sensible. ¿Se genera calor? Sí. Las lámparas LED todas generan calor, unos más que otros. Si algún pacientito cuando se está o a la encía, en las zonas, dice, doctor, me duele un poquito, saca. Porque estamos en ese umbral. Nosotros podemos soportar entre 55 a 60 grados, ¿no es cierto? Por encima de eso, ya no, porque te puede generar daño, igual para lo que es algunos tejidos adyacentes, o incluso
el mismo sistema, el sistema dendrino pumpar. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a ver en el calor que genera, también es un factor que genera influencia. Nada más, eso es todo. Otras cosas que han escuchado, todo eso, por ejemplo, ¿no? Antes nos decían, que ya tocó, que por ejemplo, si yo un bloque de resina fotopolimerizaba de este lado, la resina se contraía hacia este lado. Toda la resina se contrae hacia el núcleo o el volumen, hacia el centro. Ya, así es. Eso, por ejemplo, eso. ¿Qué más nos decían de la luz? Cosas pero que están en los libros, pero ya, eso se ha ido descampando esa información. Bien, chicos, nos estamos viendo en la práctica.